¿Cómo están, queridos amigos? Esto es Independencia Financiera. Mi nombre es Patricio y en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante. Hoy vamos a hablar de la presión fiscal. Bueno, a continuación vamos a presentar a nuestro querido amigo y parte importante de este canal, el señor Rodrigo Sebastián, que nos va a introducir en este tema y nos va a explicar un poquito de qué se trata y cuál es su importancia. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola Patricio, muchas gracias, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. ¿Qué tema, Presión fiscal. ¿O me equivoco? ¿Presión fiscal o presión tributaria? Esos son los dos términos que... Presión tributaria Sí, también. sí. Así que bueno, vamos a... También antes de que empieces, voy a aprovechar a mandarle un gran saludo a nuestros suscriptores, a todos los que nos estén siguiendo en este momento. Así que, y les voy a decir que no se pierdan este podcast porque realmente es un concepto muy, muy importante. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. Necesitamos entenderlo. Perfecto. Bien, qué es básicamente ya esa palabra presión asusta un poco, ¿no? Sí, asusta un Para poco. los que somos liberales o independientes. Contanos un poquito. Bueno, la presión fiscal o presión tributaria, como quieren llamarle, es en términos bastante simplificados, es el porcentaje de presión sobre los ingresos que percibe el Estado, o sea, el Estado sobre el Producto Interno Bruto, sobre el PIB de un país, por ejemplo. Ajá, Por ejemplo, ¿cuánto de ese PIB se puede recaudar? ¿No? bien, bien. Y en base a eso, calculan la presión tributaria. Claro, es de acuerdo a los pagos efectivos, o sea, la recepción de pagos efectivos sobre el concepto de impuestos. ¿Mm? Entonces, la presión fiscal va ligada a los impuestos. El impuesto es la herramienta de la presión fiscal. Claro, claro. Y eso obviamente lo determina el gobierno de cada país. Es ¿Qué nos puedes efectivamente. contar un poquito cómo manejan o cuáles son los niveles de presión tributaria en algunos países? Sí, bueno, En esto, algunos debe ser más que en otros. claro, esto va ligado directamente mucho con la política económica de cada país, ¿no? Países con conceptos de socialismo muestran niveles de presión fiscal mayores a países que son más liberales, ¿ah? Pero más o menos hay un promedio más o menos que ronda el 25% por ahí, digamos, un promedio global. Hay países que están sobre eso, otros que están bajo ese nivel. Chile está más o menos en el promedio, Argentina está un poquito más arriba, pero básicamente sucede eso. Y también esto va muy ligado, Patricio, con el tema de la evasión. Porque ¿qué pasa cuando hay evasión de impuestos, ¿no? La famosa evasión, ¿no? Que tanto se habla. Eh, entonces, ahí se produce un problema. Ahí el país para compensar la evasión, lo que hace es aumentar los impuestos a los que les pueden sacar más. Generalmente es donde donde sucede la evasión. La evasión básicamente se da mucho con el tema de la renta, ¿no? Cuando tributas en otros países, declaras renta en otros países, etcétera, que son paraísos fiscales, y ahí es donde el Estado tiene un problema de recaudación, ¿no? Entonces, el Estado trata de compensar eh, a través de otros instrumentos de presión de impuestos donde es más difícil evadir para poder recepcionar. Por ejemplo, los negocios locales, aumentando, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, el IVA, o bueno, como le llaman en otros países, muchos le llamamos IVA, ¿no? Entonces, es un tema súper interesante porque de la presión fiscal derivan los mayores ingresos que percibe un Estado para poder en teoría, reintegrarlos a la sociedad en forma de servicios que demanda la comunidad, ¿no? Exacto, exacto, financiar los servicios que demanda la comunidad, llámese
de salud, de defensa, seguridad pública, Y educación. déjame meter un bocado, porque una vez alguien dijo algo muy clarito. Y esto va para aquellos países que tienen digamos, ese pensamiento socialista, ¿no? Eh, el Estado lo financia el sector privado, porque el sector privado es el que paga los impuestos. ¿Estás de acuerdo con eso? Ah, efectivamente. Entonces, bueno, los liberales están en contra de eso porque tampoco es cuestión de ahogar al sector privado. En Argentina está pasando eso, es tremendo. Es tremendo. Estoy hablando antes del coronavirus, porque esto ya viene de antes. Claro. Especialmente a la gente del agro, del campo, que tiene una presión impositiva, como vos un día me contaste, que depende de la industria, el sector, ¿no? Y eso podemos charlarlo igual. Algunos reciben más esa presión que otros. ¿Estás de acuerdo? Efectivamente, cada país en interno tiene ciertas tasas impositivas que afectan, digamos. Y eso, bueno, por ejemplo, acá en Chile es muy castigado lo que es la industria tabacalera, o sea, todo lo que es cigarrillos, ¿no? Todo tabaco, ¿no? Tiene tasas de impuestos muy altas, versus otras industrias donde tienen tasas de impuestos normales. Entonces, en Argentina el tema del agro, etcétera. Digamos que en interno cada país tiene la distribución de la presión, por así decirlo, de forma diferente. ¿Mm? En cuanto a rubro, no sé, cierta cantidad de ingresos para los que tienen tanto ingreso, esta presión fiscal versus los que tienen menores ingresos, otra presión fiscal, etcétera. Entonces, eso va variando, digamos, ya más interno por cada caso. En cada país es un caso que merece, digamos, estudio. Y es súper interesante el tema, bueno, de entender por qué. A ver, tú tocaste un tema súper importante. Hace poco yo colaboré en un libro de economía de un amigo de España que me pidió mi colaboración. Y justamente tuvimos un tema, un debate entre nosotros en cuanto a lo que es, cuál es el sector productivo. Entonces, para él, de un corte mucho más liberal, él me decía de que los empleados fiscales, funcionarios, no eran productivos, no producían, que solamente eran gastos. Y según en mi visión, sí producen. Lo que pasa es que es una producción indirecta. Por ejemplo, para él, el funcionario de, no sé, de aduanas no produce, por dar un ejemplo, ¿m? Porque es carga fiscal. Ujú. Proviene de la presión fiscal, provienen digamos, los impuestos con los cuales se le paga el salario a ese personaje de aduana, a ese policía, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero, pero yo estoy, digamos que en desacuerdo de eso, porque sí producen. ¿Por qué? Porque gracias a esa persona de aduana podemos tener un sistema de importación y exportación, porque es parte un elemento del sistema, ¿no? Gracias a esas personas del departamento de, no sé, de negocios internacionales o como se llame en cada país, siempre hay un departamento de un país que se dedica a fomentar las exportaciones, etcétera. Hay gente que está pagada con nuestros salarios, ¿no? Pero que está haciendo una labor productiva, facilitando las negociaciones con otros países para la exportación de nuestros productos y servicios. Eh, Esas personas que trabajan en salud pública, esas enfermeras, esos médicos, esos asistentes de la salud, esas personas pues dicen, no, no producen porque o sea, son carga fiscal, claro, son carga fiscal, pero son productivos porque ese trabajador del área directamente productiva que está con problemas de salud va al servicio de atención pública y necesita de la productividad de ese equipo médico y de salud en general para que pueda volver lo antes posible a ser productivo, ¿me entiendes? Ah, Entonces, claro, claro, obviamente. claro, producen esos profesores que son pagados, digamos, con dineros de la presión fiscal, ¿no? Son productivos Educan, porque educan para que las personas, estos niños, en años más tarde se conviertan sean productivos. exacto, en personas productivas. Entonces,
Todos en realidad, incluso los presidentes, son productivos porque el presidente viaja, hace negociaciones con otros, esas negociaciones permiten... Yo me acuerdo un día que te comenté, discúlpame, ¿no? Sigo dentro de mi cuadro bioquímico, la importancia de la vacunación, porque Argentina tiene, no sé si el mejor sistema de vacunación, uno de los mejores del mundo la completitud que tiene, que cubre un espectro enorme de enfermedades. Y mucho podría decir, un gasto en vacunas. No, es una inversión en salud. Exacto. Exacto. Y bueno, ese es otro ejemplo, ¿no? Es un ejemplo muy bueno el que has dado, porque justamente... Porque prevenís enfermedades. Exacto, grafica lo que estamos hablando. Claro. Es preciso, o sea, si tú previenes, si tú en salud trabajas en la prevención. Es más, prevenir es mucho más barato que curar. Exactamente, si tú trabajas sobre la prevención, te ahorras un montón de dinero y permites producir más, ¿no? Entonces, por eso te digo, el tema hay una discusión de contexto de corte ideológico aquí, ¿no? Entre los más liberales que los más socialistas, etc. Por eso los equilibrios son buenos. ¿A qué punto llegamos? Claro. De hecho, voy a sonar súper... los países que son súper desarrollados, como Suecia, no sé, Noruega, Islandia, tienen niveles de presión fiscal muy altas, incluso llegando al 50%. Eso es sumamente alto. Ajá. ¿No? Alemania igual. Alemania igual tiene un sistema. Mira, te voy a compartir algunos datos respecto al tema de la presión, de la presión fiscal. Alemania tiene una presión fiscal del 41,3%, según datos de 2018. Bueno. De acuerdo al porcentaje del PIB. Acordémonos que ese es el porcentaje del Producto Interno Bruto. Te doy la razón. Yo tenía un amigo que hace años fue a vivir a Alemania y me dijo que casi hasta la mitad se va en impuestos. Vos me estás hablando del 40 y pico. Claro. Así que es verdad. Exacto, sumamente alto. Francia, 48%. Son niveles de presión fiscal. Bueno. De hecho, Europa muestra los niveles de presión fiscal más altos del mundo, por lejos, sobre todo los países escandinavos. Japón tiene un 30%, lo cual no es menor. O sea, es bastante alto. Austria, un 42%. Bélgica, un 46%. España, un 35%, que también es alto el nivel de presión fiscal. Y acá, por ejemplo, tenemos Colombia, un 19%. Camerún, 14%. Chile, 21%. Cuba, un 42%. Ojo, estamos hablando de un país de corte comunista. ¿eh? Cuba, 42%. Mira, Dinamarca, un 45%. Ecuador, un 20%. Es decir, Latinoamérica tenemos, Bolivia, un 25%. Tenemos menos presión fiscal, claramente, que en Europa. Entonces, y no podemos decir que somos más desarrollados que Europa. Entonces, aquí se rompe un poco el mito de que a mayor presión fiscal, menor producción o menor productividad. ¿Sabes qué te puedo decir algo? Hace poco un liberal argentino, me acuerdo, que explicó qué sucedía en los países nórdicos, ¿no? Que muchos dicen, no, son socialistas, pero no, él dice que no, porque aparentemente, Rodrigo, ser ciudadano le están cobrando esto, pero a la empresa que se va a radicar en Noruega, Finlandia, Suecia, no le cobran prácticamente impuestos. Es muy poco lo que le cobran de impuestos para permitirle que esa empresa vaya a invertir. Entonces eso genera mucho trabajo y bueno, después a la gente que trabaja y tiene esa ganancia, ahí viene el Estado y le cobra al ciudadano. Pero me parece que a la empresa no tanto y eso hace que la empresa vaya, tenga libertad para invertir. Puede ser por ese lado. Exactamente. Obviamente también hay incentivos fiscales para, bueno, esos son leyes tributarias que crean, ¿no? Con incentivos para que otras empresas lleguen y tributen. Ahora, otro punto igual importante. Yo creo que el problema, de hecho, estoy seguro que el problema no está en cuál es la presión fiscal. De hecho, es más, en Latinoamérica, por ejemplo, otro caso, México, 16%, súper bajo.
Mira, Sí, Nigeria, 5%. Entonces diríamos, oye, Nigeria es genial porque tiene un 5% de presión fiscal, entonces deberían ser súper desarrollados y que los negocios... Y no es así. Israel, que es un país desarrollado, 31%. Hungría, 37%. O sea, Europa es sumamente alto. Entonces, Luxemburgo, un 40%. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar acá? La conclusión, Patricio, a términos muy simplistas, es la siguiente, es aumentemos la presión fiscal. O sea, es decir, no tengamos miedo de tener una presión fiscal. Sin embargo, que esos impuestos que se pagan realmente regresen a la comunidad, a la sociedad. Y ahí está el problema, que en Latinoamérica, cuando son países que tienen niveles de corrupción muy altos, aunque sea un 1% que sea de presión fiscal, es parte importante de ese dinero va a llegar a los bolsillos de los políticos, ¿no? A claro. los bolsillos de la corrupción. Y ahí está el Sí. peligro. Y si es el 20, 30, el 50. Claro, si no hubiese corrupción, sáquenme el 40, el 50, porque eso se va, yo después lo voy a recibir en forma de educación, de salud, de seguridad pública, de ayuda social, no Caminos, importa, el camino es claro, fantástico. Pero cuando tú ves que lo que tú pagas, sea apoyo. el porcentaje que sea, mucho se pierde en pago de políticos, favores políticos, corrupciones, etcétera. Ahí, Prebenda. ahí es Sí. donde tú dices, no, yo no quiero pagar impuestos. Y ahí viene el dolor, ¿no? Pero la realidad es que la práctica demuestra que no tiene nada que ver de tener menos presión fiscal para ser más productivo como país. El Producto Interno De Bruto ninguna manera. de los países que son países con un Producto Interno Bruto muy alto, incluso Producto Interno Per cápita, es decir, por habitante muy alto, muestran niveles de presión fiscal mucho más altos que países como que son subdesarrollados o incluso países pobres o países latinos donde tenemos niveles de presión fiscal más baja. Entonces, y otra cosa, los impuestos, que yo no soy tan amigo de los impuestos, debo decirlo, pero también sirven un poquito para un poco equilibrar un poco la cosa, para que no sea tan sanguinaria el tema de la distribución económica, ¿no? Finalmente, lo que hay en el fondo en lo que yo promuevo es lo siguiente. No nos preocupemos tanto de la presión fiscal, preocupémonos, o sea, que si es muy alto, no, preocupémonos de que se distribuya bien. Eso es lo importante. Que esa debería ser la idea del impuesto. Exacto, que se distribuya bien, tiene que llegar donde corresponde, supone que tiene que llegar. Eso por un lado. Bajando sueldo de políticos. No puede ser que senadores y diputados ganen una cantidad de plata absurda. O sea, no. Eso es lo que molesta. Dos, y dos, de que te deje la libertad de hacer tu negocio. Dice, usted quiere hacer negocio, haga negocio. Gane 100 millones de dólares al mes, fantástico. Me da, no sé, 40 para el Estado, para que... Y quédese con 60. Es decir, darte la libertad de que tú puedas realmente crecer y todo eso. Y dará lo que corresponde al Estado para que el Estado distribuya en los servicios que necesitamos todos, ¿sí? Pero que no se lo lleve, que no llegue a los bolsillos de los políticos. Entonces, creo que la conclusión de ese tema, bueno, entendiendo lo que es el concepto de presión fiscal, que lo voy a, ¿cómo se llama? Que es importante recalcarlo, es también entender el tema, bueno, está más, cuáles son los países que cobran mayor presión fiscal, tienen mayor presión fiscal, perdón, versus los que menos. En realidad, chuta, parece que la solución no es tener menos presión fiscal. No, la solución está en distribuir mejor esos ingresos. Porque si tenemos un país corrupto con mayor presión fiscal, la presión fiscal aumenta la corrupción. No tiene Eso es todo. sentido. Claro. No tiene sentido. No, no. Buenísimo, Rodrigo. Eh, bueno, creo que hemos sido bastante claros. Ya se ha dado un panorama de qué es presión fiscal y bueno, ahora sería buenísimo ver qué piensan nuestros oyentes. Le vamos a ver qué es sus comentarios, que se suscriban. Ahí pueden ir al botón de suscripción. Y bueno, de nuevo mandarle un gran saludo a nuestros seguidores. ¿Tenés algo más para decir, Rodrigo? Para redondear. Es eso, no olvidarse simplemente que la presión fiscal es el porcentaje de los ingresos que se recaudan de acuerdo al Producto Interno Bruto de un país. Eso es todo. Digamos que para cortarlo, para dejarlo clarito, eso es la presión fiscal o El presión concepto. tributaria, como quieran llamarlo.
Buenísimo. Será hasta la próxima entonces, Rodrigo. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Un abrazo.